al través del análisis lingüístico de la toponimia de la redolada de la capital asturiana, l'escritor y profesor de la Universidad d'Ubieu afonda na articulación histórica del centro de Asturias. Este libro trata de facer un averamiento al estudio etimolóxico del topónimo del nome de la capital asturiana, de Ubieu, poniéndolo en relación primero con distintas teorías lingüísticas, pero también con lo que pueden ser elementos del medio natural donde se va a desarrollar la ciudad, concretamente en ese trecho del Nalón Medio, donde convergen una serie de afluentes significativos, fundamentalmente Nora, el Trubia o el Cubia, y otros ríos, a los que además se asocian los valles, pero los que entren las principales vías de comunicación históricas del territorio ya desde época romana o incluso anterior. La hipótesis fuerte del libro pues, pasa por poner en relación esta toponimia fluvial asociada a los ríos con el propio nombre de la ciudad de Ubieu y del su territorio. De las distintas teorías etimológicas a propósito del topónimo Ubieu, a mí personalmente la que más me convence y es la que avanzara ya en su momento el indoeuropeísta Francisco Villar, que lo pone en relación con, por ejemplo, el topónimo de la ciudad andaluza de Úbeda. Sería un topónimo indoeuropeo que tiene el significado de sitio abundante en corrientes de agua. Esa forma Úbeda, partiendo de la base de una expresión antigua, evoluciona naturalmente a Ubia, que es un componente lingüístico que tenemos en distintos topónimos que circunden la ciudad de Ubieu, precisamente vinculados a estos afluentes, ¿no? Pensemos en casos como Cubia, como Trubia o como Prubia, al otro Iau, que precisamente fan referencia a esos afluentes del río Nalón y a puntos que de alguna manera acuten el territorio administrativo que ahora se vincula al concello de Ubieu. Por lo tanto, bueno, creo que hay una hipótesis razonable que en un territorio donde se concentren muchas formas Ubia acabe asumiendo el nombre de Ubieu como colectivo y bueno, que entiendo que eso además es coherente con todo el proceso histórico que da pie al nacimiento de la ciudad, ya digo, desde época romana y con relación al propio entramado de vías de comunicación históricas que entren en Asturias y atraviesen, bueno, pues desde el Cordal, los pasos del Cordal hasta la costa, tomando siempre como centro de referencia la contorna de Ubieu o incluso antes de Yugo en Llanera. En mi investigación traté de combinar lo que es el estudio puramente lingüístico con lo que es el análisis documental, de la documentación histórica sobre manera del periodo alto medieval, como manera de contrastar, bueno, pues los datos que trataba de defender. En esa documentación aparecen una serie de informaciones interesantes, por ejemplo, la propia doble denominación que suele aplicarse a la ciudad, Obetum y Obetao, que muchas veces considérense en realidad como variantes fonéticas cuando propiamente parecen tratarse de formas morfológicas distintas. O sea, Obetao sería una forma derivada de Obetum, con la que se referiría Obetao a la ciudad estrictamente y Obetum a un territorio más o menos difuso en un primer momento en torno a esa ciudad. Otra documentación lo que nos sugiere es que ese topónimo Obetum podía referirse no solo al concello de Ubieu o al valle específico donde está ahora la ciudad, sino a un espacio en forma más amplio que incluyera incluso el concello de Les Regueres y por lo tanto todo ese trecho medio del Nalón donde se concentren pues, los pasos históricos, las vías romanes que entraban en Asturias y que xuntaban, bueno, pues, desde los pasos de la cordillera hasta la costa, lo que justificaría el interés estratégico de ese territorio y la propia formación de la ciudad y la su constitución como núcleo de todo el territorio asturiano en última instancia.